Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis este análisis de lo que ha pasado en la etapa número 1 del Tour de Francia 2024. Volvemos a hacer estos análisis después de un pequeño periodo de inactividad, que ahora si queréis al final del vídeo os cuento un poco más a los que os queráis quedar, y vamos a analizar un poquito lo que ha pasado en esta etapa 1 con los medios que tenemos. Como ya sabéis que no podemos hacerlo como siempre, pero por lo menos sacar esa información que no podemos ver en la retransmisión, además en la parte final todas las clasificaciones, todos los perfiles también de lo que vamos a tener en esta primera semana para que estemos un poco enterados. Y en este Tour de Francia que tenemos al llamado Big Six, es decir, a los 6 mejores ciclistas del planeta, o los considerados los 6 mejores ciclistas del planeta, que están en esta carrera del Tour de Francia por primera vez, los 6 a la vez. Aquí tenéis la etapa número 1, como estáis viendo, una etapa de más de 200 kilómetros de media montaña, y si nos fijamos en un terreno bastante escarpado, ahí tenéis esas 3 últimas subidas que estaban relativamente lejos de meta. La última se coronaba a 26 kilómetros del final, pero que se podía intentar, y a lo mejor también los grandes favoritos intentaban hacer algo. Se daba comienzo y se formaba una fuga donde estaban Gibbons, Mojorin, Madouas, Izagirre, Champoussin, Van der Broek, Abrahamsen y Dujardin, y sobre todo lo que veíamos era la lucha por la montaña, porque hoy el que tuviera más puntos iba a lograr vestirse con ese maillot de lunares rojos. Sobre todo Izagirre ganaba esas primeras metas de la montaña, y veíamos que en el primer puerto era Cavendish el que se quedaba muy pronto. Poco después también veíamos que sufrían ciclistas como Jacobsen o Gaviria, pero como hemos dicho, sobre todo Cavendish, que lo estaba pasando muy mal, incluso lo vimos vomitar en algunos de los momentos, y después que se junto con Jacobsen llevando ese ritmo más tranquilo, y que por algún momento incluso se temió que no pudieran llegar al fuera de control. Tiraba en el pelotón el IF, probablemente por las oportunidades que pudiera tener Bettiol, que viene en buena forma después de ser el campeón italiano. Veíamos también el sprint intermedio, donde Abrahamsen lo luchaba todo. Por detrás en el pelotón, Philipsen era el más rápido de los grandes sprinters, y ahí veíamos que a unos 75 kilómetros del final, los que se ponían a tirar eran el UAE, un UAE que viene con un equipazo brutal para apoyar a Pogačar, como estáis viendo aquí, con grandes nombres que podrían ser líderes en cualquier otro equipo, y ese ritmo fuerte empezó a hacer que sufrieran muchos ciclistas importantes, como veíamos quedarse a Godou, también al propio Wellens, el propio ciclista del UAE, Magnus Cort Nielsen, Coquard, y sobre todo Mathieu Van Der Poel, el campeón del mundo, que podía ser favorito para hoy, que no podía aguantar. También se quedaba Pedersen, pero con la ayuda de su equipo pudo volver a llegar al pelotón. Abrahamsen seguía luchando la montaña, y Izagirre ya se había quedado, y lo veíamos luchándolo con Madouas, pero conseguía los puntos necesarios a falta de las últimas subidas. El UAE dejaba de tirar y tiraba el Jumbo. No sabemos si ese tirón del UAE en este caso era para ver si Vingegaard estaba bien o algunos otros favoritos, porque Pogačar no atacó, y a 50 kilómetros del final, gran ataque de Romain Bardet, que veíamos que iba con fuerza y también separaba a su compañero Van der Broek para ayudarlo. También por detrás Healy desde el pelotón lo intentó, 42 kilómetros para el final, pero ya tenía mucha ventaja en este caso con Bardet, que estaba en cabeza. Se quedó siempre en ese rango de 1 minuto, y por detrás el pelotón veíamos que estaba a unos 2 minutos aproximadamente. Finalmente se quedaban solo los 2 ciclistas del DSM en cabeza, eran Bardet y Van der Broek, haciendo una buena colaboración, sabiendo también que el final era plano, que no se podía ir en solitario, y veíamos que el pelotón tiraban sobre todo IF, parece que para Bettiol, también el Trek para Pedersen, que también llegaba un poco justo, y Jumbo para las opciones de Wout van Aert, pero no conseguían contactar, e incluso podían celebrar victoria para Bardet, que señalaba también a su compañero Van der Broek, porque Bardet llegó prácticamente muerto, y Van der Broek, sobre todo ese último kilómetro, hizo un esfuerzo brutal, manteniendo a 5 segundos al pelotón, incluso en esos metros finales. Gran trabajo y gran estrategia del DSM, y Romain Bardet en el Tour de su retirada, que se consigue vestir con el maillot amarillo, gran premio. Yo creo que difícil de pensar cuando vimos ese ataque de 50 kilómetros para el final, que lo iba a conseguir. No sé si ustedes lo pensabais, que podía conseguirlo, pero la verdad que lo ha hecho con gran esfuerzo y con gran estrategia de equipo. Analizamos todas las clasificaciones, primero la de la etapa con Bardet, Van der Broek, Van Aert bonificaba en tercer lugar, luego Pogačar, Van Gil, Aramburu, Pedersen, Evenepoel, Bilbao
y Bettiol. La clasificación general está así, con esas bonificaciones prácticamente igual. Clasificación del maillot verde para Van der Broek, que tiene también ese premio, aunque ha quedado segundo en la etapa, al igual que en maillot blanco, que también es para Van der Broek, con 11 segundos de ventaja con el resto. Y la clasificación de la montaña para Brad Hansen, como ya hemos comentado, con 13 puntos. También la clasificación por equipos, donde el DSM va a liderar esta clasificación con 10 segundos de ventaja, con bastantes equipos que están también en este Tour de Francia. Y vamos a analizar también las etapas que vamos a vivir. Aquí tenéis la de mañana, etapa número 2, 200 kilómetros, y en el final, que se sube en 2 ocasiones, la Cot de San Luca, 1.9 kilómetros al 10,4, y la última subida es bonificada. Aquí la tenéis al detalle, subida dura y que está relativamente cerca del final. Etapa número 3, que tenemos una etapa con algo de montaña, 140 kilómetros, y se va a subir el Galibier en la parte final, que como veis aquí al detalle también podría ser interesante. Se corona a 20 kilómetros del final. Etapa número 4 debería ser para los sprinters, al igual que la etapa 5, aunque con esas cotas que habéis estado viendo. Etapa 6 totalmente plana. Nos vamos a la etapa 7, contrarreloj individual de 25 kilómetros con una pequeña subida, y luego tenemos 2 etapas interesantes. Etapa número 8, bastante quebrada, con mucho arriba y abajo, y la etapa número 9 del fin de semana, con 14 tramos de pavé y casi 200 kilómetros, que también debe ser muy interesante. Y hasta aquí este análisis de la primera etapa. Mañana volveremos después de este periodo de inactividad, con un cambio de trabajo que he tenido, al igual que una iniciada paternidad, así que poco a poco iremos volviendo a subir contenido, y espero que os siga gustando y lo sigáis apoyando, aunque de momento tenemos que seguir haciéndolo de esta manera y no como lo hacíamos antes, con esas imágenes de vídeo que obviamente a todos nos gustaban más. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.